Hoy vamos a empezar a tomar el primer tema, que seguramente el lunes ya lo van a poder corroborar en las fotocopias. Ahí hemos hablado del contexto y la palabra contexto, ¿no? ¿Se acuerdan? El contexto es ese conjunto de elementos, ¿no?, que se tienen que tomar como referencia para poder dar un criterio en torno a alguna situación especial. El derecho, estudiar derecho o el analizar la palabra derecho o el concepto, la definición de derecho, para que tenga una real interpretación y en forma efectiva, necesariamente tienen que saber cuál es el contexto en el cual se da ese criterio denominado derecho. ¿Cuál es el contexto, el campo de acción, los elementos que requiere para que se pueda entender adecuadamente la palabra y el concepto, la definición, el criterio, el posicionamiento que uno puede tener, el entendimiento de lo que es el derecho? No podemos simplemente, les he dicho ayer, ¿no?, limitarnos a decir que derecho tenemos nosotros tomamos como referencia, ¿no?, derecho, y se nos prende ahí, ¿no?, conjunto de normas y reglas que regulan. Para entender ese conjunto de normas y reglas que regulan las relaciones sociales en forma general y obligatoria, así también tiene que tener, para entender eso tenemos que ver cuál es el contexto en el cual se maneja, se manifiesta estas reglas de conducta, ¿no? Entonces, el contexto, les vuelvo a repetir, es muy importante tener información, tener un criterio exacto de cuál es ese contexto en el cual esa norma, esa regla de derecho, el derecho mismo, se va a ir estructurando. No es simplemente limitar o centralizar a una norma o a normas que se regulan, sino esas normas que regulan, que se llama derecho, están dentro de un determinado contexto, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver, cuáles son esos elementos contextuales que sirven para poder entender de la mejor manera el derecho. Y vamos a ver que ese contexto del derecho va a ir cambiando a través del tiempo y del espacio. Va a ir evolucionando, si vale el término. Va a ir adquiriendo nuevas características, nuevos criterios. Entonces, esos criterios que nos ayudan a comprender de mejor manera el derecho, ¿no?, entonces llamamos el contexto. Siempre os voy a preguntar eso, voy a tomar como referencia, ¿en qué contexto me estás hablando? ¿Cuál es el contexto al cual tú refieres y estás aplicando el derecho? Entonces tú tendrás que dar ese criterio, esa información para poder fundamentar cualquier situación que se te pueda pedir en torno al proceso de enseñanza que estamos llevando. Entonces también les he indicado el día de ayer que existen diferentes formas de ver, de entender, de analizar, diferentes corrientes de opinión que existen. Esas opiniones están, cómo ven cómo lo que es el derecho, y seguramente tomarán como referencia necesariamente en qué contexto se dan esas normas de derecho. Entonces hay diferentes formas de explicar esto. Se han ido formando las personas, los investigadores, los entendidos en derecho, ¿no?, se han ido formando diferentes ideas de entender. Entonces, vemos ahí como les digo, diferentes manifestaciones, diferentes situaciones con las cuales se expresa eso que nosotros entendemos por derecho. No hay una igualdad única que podamos decir esto es derecho, sino existen diferentes conceptos, diferentes visiones, diferentes fundamentaciones para cualquier situación que se pueda
como derecho, ¿no? Entonces ahí van a nacer las teorías que se indicaba el día de ayer, van a haber teorías que van a fundamentar la sustentación de derecho, espacio, contexto en el cual se da teorías, ¿no? Que va a servir precisamente para poder comprender de mejor manera lo que es el derecho. Entonces, eso hay que tomar como referencia, ¿no? Que no hay un solo concepto, una sola definición, un solo criterio, ¿no? De derecho, sino que existe una variedad. A eso hemos llamado la diversidad jurídica, de las tendencias jurídicas. Hay diversas tendencias, diversas teorías, ¿no? Que fundamentan lo que es el derecho de acuerdo a la forma de entendimiento en función de su libre pensamiento, ¿no? Y de captar y de explicar lo que es el derecho. Eso se ha ido dando a través de los tiempos, desde inicio hasta el día de hoy. Existen diferentes criterios, corrientes de opinión. Hay una diversas corrientes ideológicas. Y cuando les digo ideológicas, estoy refiriendo a que esas corrientes han sido formadas en torno a qué? A ideas que se han ido dando los hombres, ¿no? A ideas con su capacidad para explicar de una idea el derecho. Eso es cambiante, eso ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Etapas por etapas de la humanidad hasta el día de hoy. Hay diferentes corrientes de explicación de cómo es el derecho y cómo debe ser el derecho y cómo se tiene que entender el derecho. Esa idea ustedes la tienen que tener, porque eso se manifiesta absolutamente en todo lo que significa, pónganse en el caso de ustedes, en las diversas materias que están llevando, son diferentes partes del derecho, ¿no? Derecho civil, derecho penal, derecho X y derecho Z, ¿no? Entonces, cada corriente de opinión sobre el derecho civil, sobre el derecho penal, van a ver que no son iguales, sino que existen diferentes formas de explicar su sentido, su alcance. ¿Por qué? Porque están tomando un posicionamiento del entendimiento de lo que es el derecho y del entendimiento de lo que es lo penal, lo civil, etcétera, etcétera, bajo determinados contextos en el tiempo y en el espacio. O sea, eso tienen que tomar como referencia. Van a ver que hay algunos docentes que hablan de una manera en rojo, o se llama en amarillo, en verde, en celeste, es que están utilizando precisamente esa forma de ver, de entender lo que es el derecho y toman posicionamiento en función de su criterio ideológico, ¿no? Entonces ahí ustedes también, una vez que empiecen a estudiar, a leer, seguramente se van a inclinar a decir, me parece esta corriente de opinión, esta corriente ideológica, me parece bastante interesante, yo más bien me sujeto o me adhiero o voy a manejar con ese criterio lo que es el derecho, lo que es el entendimiento del derecho, lo que significan las normas jurídicas en función de esa percepción ideológica que tengo y cómo las aplico en la realidad social, cómo se manifiestan en determinadas relaciones, tomando en cuenta siempre el tiempo y el espacio, ¿no? Eso es importante, tiempo y espacio, no hay que olvidarse, tiempo y espacio. ¿En qué momento se da este planteamiento? ¿Por qué se ha dado esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles han sido las motivaciones? ¿Cuál ha sido el contexto en el cual se ha manifestado esto? Ven que la palabra contexto es importante, pues, por eso en el primer tomo estamos viendo, en el primer capítulo estamos viendo el contexto del derecho, los elementos necesarios que se tienen que tomar como referencia para entender realmente lo que es el derecho. El derecho no puede ser simplemente no, sino esas normas que regulan las relaciones en la sociedad que se da en un determinado contexto social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que estar ubicados en ese contexto para entender lo que es el derecho, esas definiciones, esos criterios que se van manifestando sobre la explicación de lo que es el derecho.
¿no? Entonces ahí van a ver esa diversidad de conceptos, de conceptualizaciones que se tienen debido a esta situación. Ahí vamos a entrar y vamos a partir de una lectura del autor, a ver, por favor, léelo para que vean, en todos los capítulos está el título. Primeramente estamos hablando del contexto del derecho. Se refiere necesariamente todo el capítulo. Vamos a analizar cuál es ese contexto en el cual nosotros no tenemos que empezar a manejar para entender lo que es el derecho en su plenitud, ¿no? Y en función de las explicaciones que han dado debido a la diversidad ideológica, diferentes formas de entender el derecho y explicar bajo qué contextos se manifiesta esto, hemos visto, vamos a ver, está en la bibliografía, están también las fotocopias, la lista bibliográfica de los textos que utilizamos, centenar de textos que tienen un posicionamiento ideológico para explicar esta primera parte. Aquí, por ejemplo, hemos tomado a un autor. Ese autor nos va a indicar cómo vamos a ver esta cuestión del contexto en el cual el derecho va a funcionar. Por favor, lee. Transcripción extraída del libro El estudio del derecho de Abelardo Rojas Roldán. Ya, aquí hemos extraído esto de Abelardo Rojas Beltrán o Roldán. Es la transcripción que lo han hecho los chicos de primer año de una determinada generación de hace poquito, ¿no? Para viabilizar, porque este libro no hay. Entonces, esta parte, donde nos va a explicar el contexto, cómo se estructura el derecho, ¿no? Hemos extraído de eso porque me parece muy interesante y lo que vamos a hacer es eso, empezar a leer ahora para tratar de que ustedes ya vayan entendiendo esto del contexto, la cuestión ideológica y cómo eso se manifiesta en todo esto que vamos a leer y vamos a estudiar y vamos a utilizar para explicar este año. Entonces, acá está, muy bien. Abelardo o Jorge Rondón Vázquez, el autor de esta parte que les vamos a entregar en fotocopias, tiene una posición ideológica, o sea, tiene una forma de entender lo que es el derecho, diferente a otras, porque otras seguramente van a centrarse fundamentalmente en analizar el problema de la norma, que también vamos a ver, se centran fundamentalmente en la norma. Este autor es mucho más amplio, va más allá, y el contexto en el cual explica lo que es el derecho, toma como referencia precisamente esos contextos, esas caracterizaciones que están vinculadas para tener un buen entendimiento del derecho desde su punto de vista ideológico, porque no todos van a ver de esa manera, ya les he dicho, otros van a explicar de otra manera. Por eso que yo siempre les voy a preguntar, por decirles, voy a transcribir una parte de este texto, supongamos, ¿no? Donde ustedes van a ver el contexto y les voy a decir a qué corriente ideológica pertenece. Entonces me dirán, teoría pura del derecho. No, no es teoría pura del derecho. Hay otro autor que nos habla de la teoría pura del derecho, donde se centra fundamentalmente en la parte normativa, pero no es. Pero ustedes van a leer y van a decir, no, está hablando de esto, está contextualizando de esta manera y por lo tanto pertenece a esta corriente de pensamiento, de explicación de lo que es el derecho. ¿Me entienden? O cuando yo esté hablando alguna temática, puedo tomar también alguna referencia, ¿no?, de estos autores para explicar un problema de la vida social. En Bolivia, pónganse, en el campo agrario,
Entonces se van a dar cuenta, está tomando como referencia esta corriente ideológica que es porque está manejando esto. Entonces vean qué importante es tomar como referencia, entender esto y saber aplicar en las experiencias que vamos a tener este año en la materia de teoría del derecho, ¿no? Entonces empezamos el primer inciso dice, ¿no? La vida social como punto de partida. Antes de leer, vamos a leer esto, porque ustedes tienen que leer también de más o menos de esa manera o a la manera que ustedes tengan, pero que tengamos que conseguir el objetivo que hemos propuesto, ve el contexto en este caso en el cual el derecho se va a manejar. Hay un contexto, la vida social como punto de partida. Aquí está Abelardo, ¿cómo es Jorge Zendón Vázquez? Está partiendo de la vida social como punto de partida. O sea que para entender el derecho tenemos que hablar de esa cuestión de la vida social. El hombre, desde el momento en que aparece sobre la superficie de la tierra, se diferencia de los demás seres porque utiliza fundamentalmente la razón. Empieza a pensar, es un ser racional. Y en ese momento el hombre lo primero que hace es vivir en comunidad, en sociedad. Porque se da cuenta y piensa y dice, si yo vivo solo, voy a morir. Lo que tengo que hacer es unirme. Entonces, esa unidad, esa unión es empujada precisamente por sus raciocinios en el inicio. Ahora ahí no sabía leer, no sabía expresarse de una manera adecuada. Entonces, sin embargo, utiliza mecanismos que puedan precisamente permitirle a esa reunión de hombres, a esa sociedad de hombres, estar interconectados. Y van deduciendo y van captando qué es positivo y qué es negativo para continuar progresando en la vida cotidiana. Entonces, van captando qué les hace daño, qué no les hace daño, qué les permite enfrentar esta realidad y van tomando posicionamientos y van dando cierto tipo de situaciones que les permita a ellos poder vivir adecuadamente en sociedad, ¿no? Entonces, ahí el punto de partida para entender es la vida social. El hombre, desde que nace en la superficie de la tierra, vive en sociedad por una necesidad imperante de sobrevivir ante los embates que tenía particularmente de la naturaleza y de todo tipo de situaciones que podía haber tenido, enfermedades, etcétera, animales, etcétera, etcétera. Lo único que le quedaba era reunirse y vivir en grupo. Y vivir en grupo es vivir en sociedad. Y en la sociedad empieza a tener cierto tipo de reglas de conducta. Esto debo hacer, esto no debo hacer, ¿no? Entonces, ahí vemos los inicios, ¿no?, de las reglas de conducta como una necesidad social, como una necesidad creada por el hombre para poder enfrentar esa situación adversa que tenía en ese momento por falta de conocimientos, de experiencia, por falta de absolutamente de todo, ¿no? Estaban partiendo de punto cero ante una realidad totalmente adversa que era la vida en ese momento en la naturaleza. Entonces, ese es el punto de partida. El hombre es un ser. El hombre siempre ha vivido en sociedad desde el inicio hasta el día de hoy. Nadie puede haber vivido solo, ¿no? No existe esa posibilidad. Siempre vive en contacto con la sociedad. Y ese contacto con la sociedad le hace tener un tipo de conducta. Si vamos a leer el texto, vamos a leer en este momento. Van a ver, por favor, vas a leer. Aquí te dejar este texto. Vamos a leer el texto. Van a ver ustedes viendo cómo todo esto se va a ir expresando. Vamos. La vida social como punto de partida. Aquí estamos viendo esto. Punto de partida. ¿Punto de partida qué? La vida social como punto de partida. Punto de partida. La vida social es el punto de partida. Vida social, ¿qué significa? Vida
entre la relación social que van a tener varias personas. Entonces, se llama sociedad. Entonces, el hombre cuando nace prácticamente en sociedad. Se junta por las necesidades y compete enfrentar en ese momento, vive en sociedad para hacerlo de la mejor manera. Y es el punto de partida de la sociedad, vivir en sociedad, porque si vivían aislados, desaparecían. Entonces, ahí viene el primer problema. Segundo, El derecho como producto cultural. El ser humano, en cuanto actúa en relación con aquí producto cultural. Aquí estamos hablando de producto cultural. Primeramente, acá tienen que saber qué es cultura, ¿no? La idea central de cultura, aunque mínimamente. El hombre es un ser cultural porque produce algo, ¿no? Produce cultura en función de qué? De su inteligencia. Entonces, es un producto de la inteligencia, del saber humano, producir algunas situaciones que se denomina productos culturales, ¿no? El hombre esencialmente ha ido produciendo en la sociedad cierto tipo de culturas de acuerdo al tiempo, al espacio, ¿no? Que les ha servido para regular, para utilizar esas regulaciones que tenía en sociedad. el ser humano, en cuanto actúa en relación con sus semejantes, desde que empieza a razonar, ajusta su conducta a ciertas reglas, cuyo conocimiento va adquiriendo en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, en la universidad y, en fin, en el curso de toda la vida, por la tradición, por la práctica, por la educación o por una autoinformación. Y aquí nos indica también de entrada que el ser humano es un ente que vive en sociedad y en esa sociedad va adquiriendo conocimientos, reglas de conducta, ya sea en tu familia, ya sea en la sociedad, en pleno, en el Estado, todo está regulado. Donde hay sociedad, grupo de personas, hay reglas de conducta, eso vamos a ver posteriormente cómo se van estructurando y manifestando esto. Pero aquí, en la sociedad, siempre va a haber reglas de conducta. El hombre en sociedad, sociedad es tu familia, sociedad es el colegio, sociedad es la universidad, son grupos de personas y en esos grupos de personas existen reglas de conducta. Por lo tanto, acá, eso también tiene que tomarse en cuenta. Primeramente, les he dicho, él tiene que tomar en cuenta para entender esto bien lo que es cultura. Pueden ver, analizar qué es cultura, cómo se manifiesta el aspecto cultural, ¿no? Y cómo esas reglas se van dando en los diferentes grupos sociales y que te imponen, que te obligan a obrar de esa manera. Y que son situaciones que las adquieres de acuerdo al lugar donde estás, en el tipo de agrupación que tienes en tu familia, te inducen, te obligan a tener cierto tipo de conductas en función de sus valores, de su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? En la universidad, en las calles, en el comercio, etcétera, etcétera. Son grupos sociales que están regulados por reglas de conducta a las cuales tienes que someterte para poder llevar a cabo todas tus actividades. Él sabe que no debe transgredirlas porque podría exponerse a sufrir alguna consecuencia desagradable. Esas reglas son la expresión de un cierto ordenamiento social y se las ha denominado derecho. Ya, esas reglas que se dan en cada uno de los grupos que tú puedes estar, en tu casa, en tu familia, con tus familiares, tienes reglas de conducta. En la universidad, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Todo está regulado. Y también existe conciencialmente que nosotros tenemos que cumplir esas reglas, porque de lo contrario, como dice aquí el autor, van a ser sancionadas de acuerdo a las circunstancias en las cuales se está manejando ese tipo de normativas. Vamos. Su rasgo esencial se rige en las relaciones de las personas, es decir, en las relaciones sociales. El derecho no se aplica a las acciones del hombre aislado, sin contacto permanente con sus semejantes. Apenas él se vincula con estos,
aun cuando sea en un modo lejano o transitorio, o a través de alguna actividad sobre los bienes. El derecho se hace presente delimitando los actos de todos ellos a través de la integralidad y será invocado si sobreviniese algún conflicto o desavenencia entre ellas, para precisar la validez de sus acciones. De allí que en la Roma antigua se dijera ibi societas, ibi jus. Ahí se resume en ibi societa, ibi jus, donde hay sociedad hay derecho, todo lo que hemos leído. Donde hay sociedad, donde hay grupos sociales, hay reglas de conducta, que se llama derecho, a las cuales las personas tienen que someterse. Los individuos tienen que someterse, porque de lo contrario viene el problema de la sanción. Y para entender ese tipo de normas en ese tipo de grupo social, hay que tomar en cuenta el tiempo y el espacio. ¿Qué tipo de normas tenían? ¿Cómo regulaban esas normas? ¿Cómo regulan esas normas? ¿No? ¿Y qué tipo de sanciones tenían cuando se transgredía ese tipo de normas? Donde hay sociedad, hay derecho. En todas partes y en todas épocas, esto no se olviden, donde hay grupos sociales desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy, grupos sociales, grupos de hombres, va a haber reglas de conducta, ¿no? Entonces, pongamos, a ver, el hombre primitivo no sabía leer, no sabía escribir, pero tenía ya cierto grado de poder, de pensamiento para poder darse algunos tipos de reglas de conducta. Sabía que si se separaba del grupo, iba a desaparecer. Es una regla de conducta, vivir en sociedad, para poderse cooperar mutuamente, ¿no? Para poder enfrentar de la mejor manera todos los embates, como decía hace rato, que tenía la naturaleza en esas épocas. Y con su capacidad de raciocinio ha sabido detectar cómo debe hacer y cómo no debe hacer esto. Esto me llega este tipo de conducta me lleva a sobrevivir, pero si hago esto, voy a desaparecer. Entonces se adecúan a ese tipo de conductas que le van a permitir sobrevivir. ¿Ven? Es reglas de conducta, es unas formas de lo que nosotros podríamos llamar reglas de derecho. ¿Ya? Vamos. El derecho como producto cultural. Bueno, está bien, está claro entonces, está claro esta parte, donde hay sociedad, evitas, ¿cómo es? Ibi societas, Ibi societas, ibi jus. ibi jus. Donde hay sociedad, hay derecho. No, eso no se olviden. Ahí resumen toda esta parte de la primera letra. Donde hay sociedad, hay derecho. Donde hay sociedad, hay reglas que regulan esas relaciones sociales, que son generales, tienen carácter de obligatoriedad, ¿no? Es porque te impone un tipo de conducta. Por eso hay que ver qué tipo de sociedad es, qué tipo de agrupación es, ¿no? Ya se ha dicho, en tu familia es una agrupación social, tienen reglas de conducta que te imponen los papás, las mamás, a comportarte de esta manera y no de esta otra manera, porque te puede traer este tipo de consecuencias. En la familia, en la universidad tenemos nuestras propias reglas de conducta. Es un grupo social. Tenemos nuestras propias reglas de conducta en función de lo que significa ese proceso de educación en la universidad. En el Estado, ya sabemos, existen reglas generales y obligatorias, ¿no? A la cual tenemos que someternos todos. Entonces, ustedes tienen que analizar eso. Donde hay sociedad, hay reglas de conducta. Ahora, para analizar esas reglas de conducta, tienen que ver tiempo, espacio, ¿no? Y además ver aspectos de carácter cultural, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cultura que tenían? ¿Qué entendían? ¿Cómo se explicaban de la realidad social? ¿Cómo se explicaban sobre la naturaleza, sus efectos, la forma como se manifestaba la naturaleza, ¿no? Hay diferentes explicaciones en los tiempos y en espacios, y en función de eso manifiestan, bueno, hay que respetar al sol, hay que respetar a la tierra, como efectos culturales, porque su pensamiento, su forma de entender esa realidad les ha llevado precisamente a que puedan tomar como referencia el tipo de conducta, y ese tipo de conducta en función de esa realidad cultural se expresa en reglas que tienen carácter de similaridad y obligatoriedad.
¿verdad? Y seguramente tendrá un tipo de sanción. Entonces, fíjense ustedes, es la forma como tienen que tocar este aspecto. Vamos. El derecho como producto social, cultural, perdón. De lo expuesto anteriormente se desprende ya en primera vista o en principio que el derecho es un producto de la vida social de los seres humanos, quienes se dan en forma de organización y se manifiestan en reglas de conducta de relación. Y aquí lo primero que tenemos que recordar es, ¿no?, que el derecho, estamos hablando como producto cultural, ¿no? Sí. Cultural. El derecho es un producto cultural. ¿Quiénes hacen cultura? El ser humano, en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Cultura expresa precisamente toda esa forma de ver, de entender lo que es la naturaleza, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, al tener estos aspectos en función de su percepción propia, están generando aspectos de carácter cultural. Por eso hablamos de la cultura andina, la cultura moseña, ¿sí?, porque tienen su forma de entendimiento de esas realidades. Y en torno a eso es donde se va a estructurar también tipo de conductas en función de ese tipo de culturas. Y ese tipo de culturas va a estar regulado por relaciones, va a estar regulado por normativas, ¿no?, por normativas que van a incidir a que tomen, a que consigan determinadas finalidades, pero siempre no separándose, mejor dicho, de lo que es esos aspectos de carácter cultural. Como producto social, el derecho es un hecho cultural. En tanto por cultura se entiende toda creación del ser humano, ya sea su mundo conceptual y su modo de pensar, que se plasme en bienes materiales extraídos de la naturaleza a los que se les da una forma y un uso, ya se manifiesta en un servicio u en otro bien material, o se exprese en la forma de organización social de toda la sociedad o de los grupos de diversa magnitud dentro de esta. Bien, entonces ahí nos está dando un criterio también claro de lo que es cultura, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es eso como referencia fundamental. Es producto de la inteligencia del hombre y hay una diversidad cultural a través del tiempo y del espacio, ¿no? Y ubicarse en ese contexto, cuál es la forma de entendimiento que tienen en función de esa percepción cultural que ellos han estructurado para tener un tipo de conducta. Y ese tipo de conducta ha sido regulado por reglas de conducta que lo podemos llamar de derecho. Entonces hay una diversidad cultural, hay una diversidad de reglas, hay una diversidad de entendimiento de lo que es el derecho y de su aplicación. Entonces, ahí ya podemos sacar una conclusión de esta partecita, ¿no? Que no podemos dar una definición única en esa diversidad cultural, en esa diversidad de normativas que existen en el tiempo y en el espacio sobre lo que es el derecho, porque el derecho va a ir cambiando, la sociedad va a ir cambiando, los aspectos culturales van a ir desarrollando, se van a ir adecuando, las normas van a ir en función de esos cambios que hay en la sociedad, van a ir cambiando, se van a ir adecuando de acuerdo a las necesidades que tengan esas sociedades en función de su cultura, ¿no? Van a ir planteándose de diferentes maneras. Entonces, no hay una sola, no hay un concepto o una definición de derecho que pueda encajar todo esto. Por eso es importante tomar en cuenta que hay una diversidad, ¿no?, de definiciones, de explicaciones, de entendimiento de lo que es el derecho, ¿no? Hay diferentes conceptos, hay diferentes conceptualizaciones, hay diferentes definiciones de lo que es el derecho y sustentos teóricos que fundamentan una y otra cuestión, ¿no? Por esa diversidad en el tiempo y en el espacio de la cultura, es los cambios sociales que han dado, como han generado que se estructure otro tipo de normativas y se explique de otra manera lo que es el derecho. ¿Ya? Vamos. En rigor, la cultura es un hecho o conjunto de hechos emergentes de la actividad del grupo social, incluso si se trata de una creación individual, porque las invenciones y descubrimientos de todo género a los que el hombre arriba
los instrumentos que emplean, las experiencias y conocimientos que les sirven de base y su mundo conceptual son también hechos sociales, resultado de la actividad conjunta del grupo y que se expresan a través de la actividad y el pensamiento de sus integrantes. Las culturas de Fidias constituyen una manifestación de la vida del pueblo griego en la antigüedad, así como las esculturas y pinturas de Miguel Ángel lo son del pueblo italiano del Renacimiento. Del mismo modo, el derecho, como la forma de una determinada manera de ser de las relaciones sociales, configura una expresión cultural de cada sociedad, aun cuando sus reglas hayan sido abstraídas, adaptadas o modeladas por algunas personas que se observan o obran en función de los intereses concretos de un grupo determinado dentro de la sociedad. Hay una parte importante del principio. El derecho se expresa. No, está bien aquí en esta parte. Asimismo, hay un derecho de la sociedad esclavista de, Vuelve a leer. Mejor. ya, del mismo modo en el que el derecho como la forma de una determinada manera de ser de las relaciones Ya. sociales. El derecho es una manera de forma de ser de las relaciones sociales. El derecho expresa la forma de ser de las relaciones sociales en un tiempo, puede ser de aquí hasta aquí, o en un espacio, ¿no? Esas relaciones sociales también implican cosas, el aspecto de carácter cultural, sus expresiones culturales ha hecho que tengan ese tipo de relaciones, y esas relaciones son el inicio o el germen de lo que puede ser el derecho, o el sustento de lo que también puede ser el derecho en un determinado tiempo y espacio. Configura una expresión cultural de cada sociedad. Por eso, el derecho, dice, jala la expresión cultural de cada sociedad. El derecho jala la expresión cultural de cada sociedad. Aquí veamos nuestra realidad. Tenemos el derecho positivo y tenemos el derecho indígena originario campesino. El derecho indígena originario campesino, que obedece a otra cultura, ¿no? Y el derecho precisamente jala esos elementos culturales, el derecho indígena originario campesino, para poner reglas de conducta. Amasúa, amayuya, amaqueya. Es una regla de conducta y es una expresión cultural. ¿No? Es una expresión cultural. Todas aquellos principios de defensa a la Pachamama, por ejemplo, al Padre Sol, al Tata Inti, a la Luna, ¿no? Son productos de carácter cultural, pero esos productos culturales les ha llevado a que se empiecen a regular, a tener reglas, ¿no? De conducta a los cuales les dan esa característica de generalidad y de obligatoriedad en el mundo indígena. Por lo tanto, expresan, a eso está refiriéndose eso, ¿no? El aspecto de carácter cultural. Si nosotros vamos a Roma, también para entender lo que es el derecho romano y cómo eso se ha manifestado, tenemos que también empezar a ver cómo se expresaba la cultura romana en ese tiempo y en ese espacio. ¿Qué entendimiento tenían de la realidad? Lo que se expresaba en sus aspectos de carácter cultural, y dentro de esos aspectos de carácter cultural, las reglas de conducta, cómo han sido inducidas a tener lo que se llama hoy el derecho romano. Ahí estamos demostrando lo que les decía, ¿no? El derecho no simplemente es estudiar normas, sino hay que contextualizar todos estos elementos, tiempo, espacio, cultura, para poder entender bien lo que es el derecho. Continúa. Aun cuando sus reglas hayan sido abstraídas, adaptadas o modeladas por algunas personas que obran en función de sus intereses concretos, de grupos determinados dentro de la sociedad, como tendremos la oportunidad de verlo después, hay un derecho de la sociedad esclavista, otro de la sociedad feudal, otro de la sociedad capitalista y uno distinto a la sociedad socialista. Bueno, son etapas de lo que les decía. El derecho ha ido evolucionando en una forma genérica. De principio, derecho son esas primeras reglas, podemos llamar, son reglas de conducta. Y las primeras reglas de conducta
nacen precisamente cuando el hombre nace, donde él empieza a determinar qué voy a hacer y qué no voy a hacer, y es una regla de conducta. Eso ha ido a través del tiempo evolucionando, ¿no? Ha ido cambiando ese tipo de forma de ver, de analizar las cosas, por la capacidad que ha ido adquiriendo, y entonces ahí encontramos las etapas que tiene la humanidad. La primera etapa, la segunda etapa, la cuarta, etcétera, etcétera, ¿no? En cada una de esas etapas siempre ha habido sociedad, siempre ha habido reglas. Y vamos a ver, para entender, para comprender esa situación, ubicarse en ese contexto, en ese momento histórico, en ese lugar histórico, para poder ver cómo se ha manejado el derecho, cómo se ha estructurado el derecho, qué entendimiento de derecho tenía, ¿no? Cómo lo percibía, cómo estaba sujeto a aspectos de carácter cultural, ¿no? Y cómo se manifestaba eso en reglas de conducta que hacían que tengan que ser aceptadas por la totalidad y aplicadas en la totalidad de esa sociedad para poder estructurarse de mejor manera en las finalidades que se habían propuesto. ¿Qué viene después? Diversidad cultural. De Catherine Walsh. Bien, entonces, a ver, un poco, no ampliando, sino tomando como punto de referencia esta primera lectura. Aquí tienen que ustedes tomar en cuenta, es lo que nos interesa es lo siguiente, ¿no? Que ustedes tienen que partir de lo siguiente, que los conceptos, las definiciones, las teorías no son únicas, no existen una sola para todos los tiempos y para todos los espacios. Hay una diversidad, hay varios conceptos, hay varias definiciones, hay varias corrientes ideológicas porque expresan de diferente manera esa forma de entendimiento de lo que es el derecho. Eso tienen que meterse bien a la cabeza. Hay diferentes. Y eso vamos a estudiar. ¿Cómo se ha ido manifestando eso? Esas diferentes corrientes ideológicas, definiciones, conceptos, a través del tiempo y del espacio. Y para eso utilizamos esta primera parte, la vida social como punto de partida. O sea, que a través del tiempo, desde que el hombre nace en la superficie de la Tierra hasta el día de hoy, es un ser de carácter social. No ha habido posibilidad de que haya individuos que hayan vivido en forma separada, aislada. No se da, no se puede dar, ¿no? Entonces, siempre ha vivido, y para entender cada una de estas etapas hay que utilizar aspectos de carácter histórico para poder ubicarse, contextualizarse de la manera más adecuada posible. Y ahí tenemos que esto entrelazar. El otro aspecto también que nos ha denotado, ¿no? El derecho es un producto de carácter cultural. Es social, pero de carácter también cultural. ¿Qué es cultura? El hombre desde que nace empieza a utilizar y se diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque utiliza su inteligencia y lanza productos culturales, o sea, productos de su imaginación, explicaciones, entendimientos, comprende la realidad que les rodea, natural, social, en base a su inteligencia y lanza productos, produce productos que se llaman cultura, que es producto de su inteligencia, en función de esa forma de percibir, de captar y de manejar esta situación. Entonces, como hay una variedad en los tiempos y espacios de grupos sociales que tienen reglas de conducta, también esos grupos sociales y esas reglas de conducta tienen sus propias formas de manifestarse culturalmente, de acuerdo a la percepción del mundo, de la sociedad que ellos han adquirido. Entonces podemos hablar de una diversidad de normas, como les he dicho, a través del tiempo y el espacio, y de una diversidad cultural, porque siempre ha habido culturas diversas a través del tiempo y del espacio, y ahí se juntan el tema del derecho, que es un producto cultural, ¿no?
se entrelazan con el aspecto cultural. Entonces, para analizar, por ejemplo, Roma, tenemos que ver estos aspectos del tipo de sociedad que había en ese momento, ¿no? En la etapa de los romanos, el tipo de cultura que tenían y cómo esos aspectos han inducido o han empujado a que haya lo que llamamos el derecho romano. Si vemos la realidad latinoamericana y vemos el derecho indígena, tenemos que ver precisamente qué tipo de sociedades, qué productos culturales ha tenido y cómo de esos productos culturales han nacido reglas de conducta que posteriormente podemos llamarlas derecho y que tienen características diferentes en función de aspectos fundamentalmente de carácter cultural. Entonces, son elementos, aquí estas dos lecturas nos sirven para hacerles notar que para entender el derecho tienen que tomar en cuenta estos aspectos de la vida social como punto de partida, porque donde hay sociedad hay derecho, donde hay sociedad hay derecho, y esa sociedad tiene un producto cultural. Y uno de los productos culturales es el derecho por la forma de ver, de entender lo que es la realidad. Entonces, en los tiempos y en los espacios hay diversidad jurídica y hay diversidad cultural. ¿Está claro? ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Tienen la palabra, compañeros. Doctor, buen día. Tengo una pregunta. Tu nombre y tu imagen. Buen día, doctor. Soy Cian Pacheco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cuál cree que es el papel que juega la moral en torno al derecho? Puesto que en la antigüedad, supongamos, existía el derecho esclavista, ¿no? Y obviamente hoy en día se ve que la esclavitud está abolida, ¿no? Pero con la moral de antes era algo que se veía relativamente normal o justo en ese momento. Miren, el término de la moral, vamos a ver posteriormente a estas primeras lecciones, hay un tema, creo que es el tema 3, si no me equivoco, el tema 2. El tema 4, dice el ayudante, donde vamos a analizar la moral, ¿no? Y vamos a ver, primeramente tenemos que empezar a definir, a tener ciertos criterios. ¿Qué se ha entendido a través del tiempo como moral? Aspectos ¿qué es la moral social? También hay una moral de carácter individual. Todos esos aspectos vamos a empezar a ver y entender y vamos a ver cómo se ha ido, cómo en principio no vamos a hablar de moral en los inicios de la humanidad y las reglas de conducta. Ahí no podemos hablar, por ejemplo, de moral, porque tiene otras consideraciones. Llega una etapa donde se empieza a manejar esto para poder entender para poder entender lo que es el derecho. Vamos a manejar 4 categorías. ¿Cuáles son? Las normas del trato social, normas morales, normas religiosas y normas jurídicas. En principio no podemos hablar de normas morales, ni jurídicas, ni religiosas, porque fíjense, estamos hablando del inicio de la humanidad, donde simplemente era una regla de conducta, sin precisar si es moral, si es ética, si es religiosa, sino una forma de conducta en función de qué, en función de su percepción cultural que entendía. Y esa percepción cultural ha ido desarrollando también a través del tiempo. En un principio era incipiente, los conocimientos eran muy mínimos, pero sin embargo tenían esa característica porque emanaban de la inteligencia del hombre y se constituyen un referente para actuar, pero no había diferencia entre moral, religiosa, etcétera, etcétera. Vamos a ver, en la medida que ha ido evolucionando el tiempo, van a empezar a aparecer los dioses, que van a inducir también en el manejo de la religión, y van a empezar a manejar la moral, y van a empezar a manejar la ética, etcétera, etcétera, para el entendimiento del derecho. Por lo tanto, ese tema de la moral lo vamos a ver con profundidad y con más detalle en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Adelante, compañero. Le habla Axel Villavicencio Escobar. Mi pregunta era,
Usted dijo que el derecho cambia en un tiempo y en un espacio y se adecua a la sociedad. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo leyes o legislaciones muy antiguas de hace 50 años como el Código Civil? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué tenemos en el Código Penal, por ejemplo, el derecho romano? Porque el derecho romano, lo vamos a estudiar también, eh, es un producto cultural de un tiempo y de un espacio en la antigüedad en Roma. Pero ese producto cultural ha tenido principios y reglas de conducta sumamente importantes, importantes para que puedas regular las relaciones sociales, ¿no? Y ese producto cultural ha ido transmitiéndose de generación en generación por el sustento que tenían, el sustento teórico, los fundamentos que tenían y que se han ido adecuando a través de los tiempos, inclusive hasta llegar ahora en el Estado plurinacional de Bolivia. Tenemos principios del derecho romano, pero que no son idénticos a lo que manejaban los romanos, sino la esencia, la forma como se manejaba eso, esa normativa, se ha ido manteniendo y adecuándose a las necesidades y han ido regulando las necesidades sociales desde ese punto de vista. O sea, la sociedad evoluciona. El derecho nace en una determinada época y ese derecho, si vemos que tiene los sustentos, como vamos a ver en la parte teórica, los sustentos teóricos del derecho romano, que son muy, muy importantes, ha sido determinante el pensamiento del derecho romano, el producto cultural del derecho romano, que se ha ido manteniendo por las diferentes etapas que ha pasado la humanidad hasta el día de hoy, pero se ha ido adecuando a determinadas necesidades de la sociedad, inquietudes culturales, etc. Se ha ido adecuando, ¿no? No ha sido sustituido por otro elemento. Hay también algunas normas que han estado en vigencia en la edad antigua, en la edad media, etcétera, etcétera, pero porque no han tenido esa fuerza o no se han adecuado a las realidades que tiene el mundo, son obsoletas, no tienen ya ningún valor y han sido sustituidas por otras que realmente tengan un mejor valor. Entonces, ese elemento hay que tomar como referencia esta situación. Otra pregunta. Doctor, buen día. Le habla Alison. Doctor, complementando un poquito lo que usted nos dijo, el derecho ha evolucionado y sí tiene razón, pero como base, sosteniéndonos del derecho romano, nos mantenemos hasta ahora con el IUS, que es la norma que regula con carácter obligatorio las relaciones sociales, ¿verdad? ¿O estoy mal? A ver, el ayudante que les explique esa partecita. Ya. Buenos días, compañeros. A ver, con referencia al jus, ¿sí? Que se refiere a la compañera del derecho romano, básicamente era la norma de conducta que se manejaba en ese entonces, ¿sí? El día de hoy no podríamos hablar del jus porque ya tenemos otro tipo de denominación, ya hablamos de derecho, ¿sí? Entonces, tal vez la esencia que es regular la conducta de las personas en la sociedad es básicamente la misma, en esencia estoy hablando, ¿sí? Porque eso regulaba la conducta de los romanos en esa sociedad. Y el día de hoy el derecho también rige nuestra conducta, pero ya hablando en un aspecto un poco más doctrinario, podemos decir de que hay una evolución, como el doctor lo dice, ¿sí? Es una evolución. ¿Por qué? Porque el derecho no es algo que se pueda manifestar de forma estática. El derecho no es algo que se va a mantener por mucho tiempo, porque la sociedad va evolucionando, va cambiando, ¿sí? Pues ya sea por aspectos culturales, económicos, religiosos, etcétera, tecnológicos inclusive, va a ir evolucionando las sociedades en las distintas épocas de la historia, ¿sí? No podemos comparar una sociedad romana que estaba en la Edad Antigua con la sociedad actual o con una sociedad que estaba en la Edad Media. Entonces, es distinta, las sociedades son distintas.
Entonces, a lo que se va el tema, y específicamente para que ustedes puedan entender bien, así como las sociedades van evolucionando ¿sí? Por esos distintos aspectos que los hemos mencionado, culturales, económicos, tecnológicos, etcétera, el derecho también va evolucionando a la par. ¿Por qué? Porque si la cultura de una determinada sociedad está evolucionando, estamos diciendo que el derecho es un producto cultural, ¿no ve? Entonces, esa cultura está jalando, lo que el doctor les decía anteriormente, está creando ese nuevo derecho que se adapte a a esa nueva realidad social. Por lo tanto, esto va a ir evolucionando a la par. Por un lado evoluciona la sociedad y por otro lado el derecho. Entonces, eso es lo que se debe entender y se debe manifestar también con la pregunta que hacía la compañera Alison. Ahora, acá, si hablamos de derechos humanos, ustedes van a ver, hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio, lógicamente. Espacio es Roma. Tiempo, la antigüedad. ¿Cómo era ese tipo de sociedad? ¿Qué tipo de cultura tenía en ese momento? ¿Cuál era la percepción del mundo y de la vida? Entonces, todo eso ha inducido a que existan un tipo de derecho que llamamos ahora el derecho romano. Pero ha sido tanto el peso y el bagaje teórico sustentado que hay algunos principios que pese a que se ha dado en esas circunstancias de la antigüedad, se ha ido manteniendo y ha servido para regular de una manera adecuada determinados tipos de conducta, por ejemplo, en el derecho civil. Se siguen manteniendo ciertos principios, pero se los ha ido adecuando a las realidades actuales. Entonces, hay muchas normas, como les decía, del derecho romano que han quedado obsoletas, que ya no se los toca, sino se los tiene como mera información para poder analizar su cultura, su forma de vida, el porqué de ese accionar, porque ya han quedado obsoletas y han sido sustituidas por otras corrientes de entendimiento de lo que es el derecho, en función de ver qué cosa, buscar esas finalidades que tiene el derecho. Y el fin principal del derecho es, por lo menos bajo un criterio de una corriente teórica, es la justicia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos los elementos para poder analizar, ustedes van a ver seguramente en derechos romanos, ¿no? Las caracterizaciones que tiene culturalmente el derecho romano, en el tiempo, en el espacio, el porqué de esas normas, cómo justificaban esa situación, y solamente entendiendo la conducta cultural, el entendimiento de la realidad social podemos entender. Pero de ahí emanan ciertos principios jurídicos que están todavía vigentes por la capacidad que han tenido los romanos de percibir de esa manera el entendimiento y el manejo de ese tipo de situaciones que se manejan a partir de lo que es el derecho. ¿Algún otro criterio? ¿Alguna cosa que quieran que les diga, compañeros? Tienen la palabra. Docente, una cuestión que a mí que yo me estaba preguntando es que en estas épocas hay ¿cómo se podría decir? Una gran evolución de lo que es la sociedad y la cultura tanto por la tecnología como por los avances que se han realizado recientemente, lo cual nos permite una mayor comunicación y una red de información mucho más amplia, que se interconecta y se intercambia de forma mucho más rápida que en la antigüedad. Y esto hace que todo evolucione. O tecnológicas, no como en nuestro caso, la tecnología ha variado mucho tipo de conductas sociales que ameritan que que no responden con no se adecuan muchas normas actuales o no existen normas que regulen eso. Entonces, el derecho tiene que ir a ese ritmo de evolución para dar permanentemente soluciones a este tipo de situaciones que se manejan. El derecho, en la medida que va, esta teoría dice, vamos a ver esto con profundidad, en la medida que el derecho va evolucionando, la sociedad va evolucionando, ¿ya? Tiene que ir a ese mismo ritmo, por eso se llama ritmo del derecho, al mismo ritmo de la evolución de la sociedad, tiene que cambiar el derecho y tiene que adecuarse a esas nuevas realidades.
¿Cuál es la otra teoría? El cambio social y la lucha por el derecho. La lucha por el derecho. Hay otra teoría de la lucha por el derecho que vamos a ver, ¿no? Bueno, eso les voy a explicar en su determinado momento, pero lo que usted pregunta es una pregunta, les digo, se ha adelantado a 3 o 4 lecciones. ¿Y qué pasa con él? La sociedad avanza. Hay cambios, se ha dicho, ha señalado una serie de cambios actualmente, a utilizar la tecnología. Y el derecho, ¿cómo tiene que responder? Y precisamente dice, el derecho tiene que responder a los cambios que se dan en la sociedad y tiene que ir al mismo ritmo para no quedar obsoleto, porque si no va a quedar parqueado aquí y no va a poderse adecuar a lo demás. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, doctor. Adelante, señorita. Tengo una pregunta casi similar a la anterior, que era sobre si es que el tiempo va cambiando y las normas van creciendo, las leyes van creciendo, eh, ¿se puede inventar nuevas leyes y esas leyes pueden infringir las otras antiguas? Si es que da ese A ver, choque de leyes, ¿qué a ver un pasaría? ratito. No, no, pues se puede inventar. Tienes que Ah, hablar bueno, con propiedad. puede Crear, decretar. puede crear nuevas leyes. Mira, la sociedad evoluciona. No te olvides, evoluciona, cambia por diferentes aspectos, a un ritmo, pero veloz, como hemos visto en estos últimos 5 años, ¿no? La tecnología ha cambiado muchas cosas. El derecho también tiene que irse adecuando a ese cambio, regulando esas relaciones sociales en función de ese tipo de tecnología. Tiene que cambiar, porque si no quedaría obsoleto y quedaríamos sin reglas de conducta que regulen esta situación. Entonces, lógicamente, van a responder de una manera, de otra manera, como estamos viendo. Entonces, van a ser sustituidas, van a quedar sin efecto muchas reglas de conducta, ¿no? Y van a ser, lógicamente, quedar sin efecto y van a ser sustituidas por otro tipo de normas que van a tener esa misma característica de general y obligador, pero adecuadas a ese tipo de realidad, ¿no? Entonces, eso también tienen que ustedes tomar como referencia, ¿no? El ritmo de la evolución de derechos lleva a tener un nuevo tipo de derechos. Lógicamente, no pueden haber un derecho antiguo y un derecho nuevo, moderno, que estén vigentes. Automáticamente queda sin efecto lo anterior. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no tenéis. Ya. El derecho es un producto cultural y se adecua a la cultura, a la forma de ver, de entender, ¿no? Desde el punto de vista cultural, la realidad social, económica, política, etcétera, etcétera. Y se manifiesta en normas que podemos llamar derecho y precisamente el entendimiento que se tiene de todos esos aspectos induce a que tengan un tipo de normativa y puedan justificarla o manejarla de acuerdo a esa forma de entendimiento que tienen, ¿no? En Roma habían seres humanos que eran personas y seres humanos que no eran personas. Para entender eso tenemos que ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en el aspecto cultural. ¿Cómo pensaban los romanos? ¿Cuál era su forma de percibir la realidad social? ¿No? Y cómo ellos estructuran ese tipo de separación, diríamos, de dos tipos de seres humanos, en quienes son personas y quienes no son personas, y cómo justifican en base a normas
para que esa sociedad se vaya adecuando a ese tipo de conducta y con ese criterio, en ese tiempo y en ese espacio. Entonces, ahí es importante, como vos decías, de que tenemos que tomar como referencia, utilizar la historia. Vamos a ver en una parte del programa, ¿no? No me acuerdo si el bolo 7, 8. ¿Qué importancia tiene la historia en el entendimiento del derecho? Vamos a hacer una relación histórica de todos esos aspectos y cómo nos va a ayudar a entender de mejor manera. Vamos, ¿alguna otra pregunta para terminar? A ver, les voy a indicar lo siguiente. Van a leer el texto, el primer texto de las fotocopias que tenemos. Anótense, Ser humano, sociedad y cultura, dice. Es el texto de Abelardo Rojas Roldán. Son 1, 2, 3, 4 hojas, 5 hojas son. Entonces, van a ver aquí que no te va a hablar, no te va a explicar de la misma manera que el autor que hemos leído, que es de Jorge Rendón, ¿no? Porque él te habla de sociedad, te habla fundamentalmente de aspectos sociales. Hemos visto que nos habla de una serie de elementos amplios para entender el derecho. Este otro autor va a tomar otro tipo de, pertenece a otra escuela, o sea, de pensamiento de lo que es el derecho. Y te explica también, y es interesante, cómo va a utilizar muchos aspectos, inclusive de carácter filosófico, para explicar lo que es el derecho. Entonces ustedes van a leer eso para el próximo jueves. Y los compañeros que deseen participar, decir, bueno, ese autor dice esto, y se diferencia del otro autor por esto, y en realidad lo que plantea es esto como entendimiento del derecho, ¿no? Con aspecto, no sé, social, jurídico, sociológico o filosófico, y ustedes ya tendrán que detectar eso, ¿no? ¿Cuál es la corriente que él utiliza para explicar lo que es el derecho, el entendimiento del derecho? Entonces, los alumnos que lean de forma tranquila, utilicen mucho el diccionario, si es que no, el diccionario jurídico, y les recomiendo una cosa también, jóvenes, cómprense un libro de diccionario, un diccionario jurídico, pero uno bueno. Evidentemente hay varios y de varios precios, pero hay buenos y regulares. Me gustaría que se compren ustedes un diccionario que tienen que manejarlo ahí en su mochila, como manejan el celular, porque palabra que no entiendan, puedan buscar y ver cuál es su sentido, su alcance, porque muchas palabras que nosotros utilizamos en forma genérica, en lo común, en el derecho tiene otra concomitancia, otro sentido, otro alcance. Entonces, cuando vean una palabra X que les lleve a la duda y que no tengan certeza de a qué se está refiriendo, vean el diccionario jurídico y se van a dar cuenta a qué se está refiriendo este autor. Tiene este sentido, Vean, cómprense un diccionario jurídico para todas las materias y toda la vida, hasta que dominen todo ese diccionario jurídico, para que ustedes puedan manejar adecuadamente el uso, el manejo del sentido de cada una de esas palabras vinculadas al entendimiento del derecho. Hay de todo precio, desde 10 bolivianos hasta creo que 1000 bolivianos. Cómprense un buen diccionario. ¿Qué diccionarios tenemos? Okay. Les voy a mostrar diccionarios que utilizan los estudiantes, que puedo yo garantizarles que son buenos. Aquí, por ejemplo, tenemos el diccionario de Guillermo Cabanellas. Ahí tienen todas las palabras habidas y por haber que se utilizan en derecho.
Y es importante porque en el derecho tiene otro sentido, otro alcance. Y cuando este autor está hablando de una de esas cosas, y ustedes entran en duda, van a ver su diccionario y van a entender perfectamente todo lo que te está manifestando. Entonces, eso les recomiendo que tienen que tener su diccionario jurídico y empezar a aclarar algunas preguntas que no hayan entendido. Hay varios autores, hay varios libros buenos. Vayan, compren uno adecuado. Manejen. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, nos dijo sobre una fotocopia que teníamos que recoger. No le escuché bien el título, era Ser Humano y ¿qué más? Por favor, ¿me puede volver a repetir? No, la foto, a ver, explícale esperando. Bueno, ayer les hemos explicado, compañeros, no es una fotocopia que tienen que recoger. A partir del día lunes tienen que ir a comprar todos los bolos del 1 al 5, todo es un compilado, ¿sí? Yo les voy a indicar hasta más tardar, hasta las 4 o 5 de la tarde, de qué fotocopiadora, pero a partir del lunes tienen que ir a adquirir eso y su programa, ¿sí? Entonces, no es que viene por separado, o es una Es fotocopia. todo esto. Así, fíjense. Esto van a comprar y aquí está en el bolo 1, en el bolo 1, está el contexto del derecho, lo que hemos hablado de los contextos del derecho, la diversidad ideológica y las diferentes corrientes de opinión. Y aquí tomo a dos autores, 1 y 2, que el 1 hemos leído ya, el segundo van a leer ustedes y van a expresar el contenido mismo la próxima semana en clases del jueves. El primero tienen que leer, compañeros. Abelardo Rojas Roldán. Abelardo Rojas Roldán. Y se van a dar cuenta que él explica con otra corriente, de otra manera, no con la misma que hemos visto ahora, donde maneja el problema fundamentalmente de carácter social, de carácter cultural, para el entendimiento del derecho, ¿no? Aquí va a manejar desde otro punto de vista, y ustedes me van a decir qué punto de vista tiene esta lectura y cómo explica el entendimiento del derecho. Los alumnos que lean, que lo hagan adecuadamente, lean con... No es cuestión de leer, agarrar y ojear, sino leer con tranquilidad. Ya les he dicho, manejen su diccionario, palabra que no entiendan, porque muchas veces una palabra tiene mucho sentido en toda esa definición. Entonces sepan cuál es el sentido de esa palabra para poder adecuar de la mejor manera esa lectura y ese conocimiento. ¿Alguna pregunta más? Quedamos en eso, nos vemos el próximo jueves, jóvenes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.